El aviso de desahucio arrugado se me escapó de los dedos y cayó suavemente sobre el suelo de madera pulida. Me quedé mirando el ofensivo trozo de papel, con la bilis subiéndome a la garganta mientras asimilaba las insensibles palabras. Su ocupación continuada de las instalaciones ya no es bienvenida. Desocúpelo en un plazo de 30 días o emprenderemos acciones legales. Sin nombre, sin explicación, solo una fría orden escrita a máquina con el membrete de mi suegra. Después de 12 años viviendo en esta casa, me echaban a la calle como si fuera la basura de ayer. Sacudí la cabeza bruscamente, como si intentara despertarme de aquella pesadilla, pero las palabras en negro sobre la hoja no cambiaron. Carolina lo hizo. Tuvo que ser ella. Desde que me casé con su precioso hijo Miguel hace 5 años, ha dejado muy claro su desprecio por mí. En su estimada opinión, yo era demasiado vulgar, demasiado simple y demasiado estéril para ser una esposa adecuada. Mis dedos se cerraron en un puño mientras una ira ardiente inundaba mi pecho. Esto iba más allá de pequeños agravios con la prepotente matriarca. No, Miguel tenía que ser cómplice de este plan para echarme de mi propia casa. El hombre al que amaba y en el que confiaba me había traicionado de la peor manera posible. La bilis seguía subiendo por mi garganta mientras mi mente repasaba los últimos meses. El creciente distanciamiento entre Miguel y yo, las horas de trabajo cada vez más largas, las misteriosas llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación. Como si encajaran las piezas de un puzzle, todo empezó a tener un sentido horrible. Me hundí en el frío suelo de mármol, con la notificación de desahucio todavía brillando implacable desde donde había caído. Julián, mi gato atigrado, apoyó la cabeza en mi codo, perturbado por los oscuros nubarrones que se cernían sobre mí. Le acaricié el lomo por reflejo, consolándome con su ronroneo cálido y retumbante. Al menos aún tenía a Julián de mi lado. Eso era más de lo que podía decir de mi traidor marido y su insidiosa madre. Mientras estaba allí sentada, los 12 años que había pasado en esta casa me inundaron como una marea. Miguel me entregó la llave al día siguiente de nuestra luna de miel, radiante de orgullo por haberme nombrado señora de esta magnífica finca. Largos días de verano descansando junto a la piscina con mis amigas, copas de rosado crujiente en la mano. Acurrucada con Miguel junto a la chimenea crepitante en las noches de invierno, segura en el círculo de sus fuertes brazos. Tragué saliva y se me hizo un nudo en la garganta. ¿Todos aquellos recuerdos no eran más que bonitas ilusiones? Mi matrimonio con Miguel no había sido más que una elaborada farsa todo este tiempo. Las paredes pintadas que me rodeaban parecían ahora una jaula dorada, atrapándome en un papel que ya no desempeñaba. Señora de la mansión, señora de la casa. Esos títulos me habían sido arrebatados, sustituidos ahora por un inoportuno ocupante. Todo lo que había conocido, esta casa, mi matrimonio, mis esperanzas de formar una familia algún día, se había construido sobre arenas movedizas y ahora me hundía en un abismo de ira, traición y dolor profundo. Me levanté tambaleándome, sacudiéndome los codazos de Julián, y caminé en silencio por los pasillos vacíos. Entré en mi dormitorio con inquietud. Los olores de Miguel seguían presentes. Su colonia almizclada, la gomina de menta que usaba religiosamente cada mañana. Pero, por primera vez, aquellos olores familiares hicieron que se me revolviera el estómago de resentimiento en lugar de afecto. Me hundí en la enorme cama con dosel, cuyo edredón de felpa me pareció de repente frívolo y derrochador. Debería haberlo sabido. Un matrimonio creado por conveniencia en lugar de por pasión nunca resistiría el paso del tiempo. Miguel necesitaba una esposa educada y presentable para acallar las quejas de su madre. Yo necesitaba seguridad económica después de que mi primer matrimonio fallido me dejara sin un céntimo. Sobre el papel, lo nuestro tenía mucho sentido, pero los contratos matrimoniales son más profundos que el papel. Exigen confianza, comunicación y compromiso, cosas dolorosamente ausentes en mi relación con Miguel. Me levanté y empecé a abrir los cajones de la cómoda, sin preocuparme por el ruido que estaba haciendo. Que oigan el daño que han causado sus insensibles acciones. Barrí imprudentemente montones de ropa planchada, sin doblarla bien por las prisas. Mis manos se cerraron en torno al falso fondo que había instalado en su cajón años atrás, abriéndolo de golpe. Saqué el pendrive que escondía debajo y lo agarré con fuerza. Si Miguel pensaba que podía deshacerse de mí tan fácilmente, estaba muy equivocado.
Me llevaba esta póliza de seguro conmigo. Me desperté sobresaltada, momentáneamente confundida por lo que me rodeaba. En lugar de la cama de matrimonio que había compartido con Miguel, estaba acurrucada en el mullido sofá-cama de mi pequeño apartamento de alquiler. Recordé todo lo sucedido el día anterior. El enfrentamiento con Miguel por el desahucio, mi furia al hacer las maletas y sus excusas poco entusiastas sobre las dificultades económicas. Yo había vuelto a escupir, y ese dinero le parecía lo bastante abundante como para permitirse un lujoso piso nuevo para su amante. La cara de Miguel había perdido el color. ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho eso?, balbuceó. Me enteré por mi cuenta. Sí sé. Sé que has estado desviando dinero de nuestras cuentas durante meses. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de que desaparecían $10,000 al mes? Se pasó una mano por el pelo, negándose a mirar mi lívida mirada. Ramona, te lo juro, ella no significaba nada para mí. Solo fue una estúpida aventura. Ahórratelo, espeté, apretando el puño para no sucumbir a mis ganas de abofetearle. No se trata de ella. Se trata de que me mentiste a la cara, traicionaste nuestros votos y me engañaste. Giré sobre mis talones, abandonándolo para que se ocupara de la mudanza. Mi marcha fue satisfactoriamente dramática, pero mi triunfo pronto se desvaneció, sustituido por un profundo dolor y rabia. Me levanté inestablemente del mullido sofá, con la espalda protestando por la frenética actividad de ayer. Al menos, la tarjeta de crédito de Miguel había servido para amueblar este apartamento deprimentemente desnudo. Esperaba que el billete de $5,000 le diera una buena bofetada. Llené el cuenco de comida de Julián con el piloto automático, mientras mis pensamientos se agitaban sombríamente. ¿Cómo había podido pasar por alto todas las señales de los últimos meses? Pensándolo bien, era dolorosamente obvio. Las largas noches de Miguel en el trabajo, su constante distracción cada vez que hablábamos, el estudio cerrado al que ahora no podía entrar. Una sensación helada me recorrió la espina dorsal. El estudio cerrado. En mi apresurado equipaje de ayer, había olvidado sacar el portátil que tenía allí guardado. Maldije en voz baja, cogí las llaves y me dirigí a la puerta. Era hora de hacer otro viaje no deseado al lugar de la traición. 20 minutos más tarde, me encontraba frente a las formidables puertas de hierro forjado que marcaban la entrada a la que solía ser mi casa. Miré con amargura las ostentosas puertas dobles y las extensas columnas. Qué tonta había sido al pensar que mi sitio estaba detrás de aquellos muros dorados. Enderezando los hombros, subí por el sinuoso camino de entrada, preparándome para otra confrontación. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió bruscamente. Los penetrantes ojos de Carolina me miraron con desdén. Vaya, creía haber dejado claro que ya no eras bienvenida aquí, dijo con frialdad. Detrás de su falda a medida y su blusa de seda, vislumbré las maletas apiladas en el vestíbulo. Mis ojos se entrecerraron. Ir a algún sitio, Carolina, no es asunto tuyo. Expón tus asuntos y luego vete amablemente. Me crucé de brazos. Necesito coger algunos objetos personales del estudio. Será solo un momento. Por encima de su hombro, vi que Miguel bajaba por la escalera curva, con su lustre habitual ligeramente disminuido, el traje muy arrugado y el rostro cetrino y demacrado. Pero mi simpatía, largo tiempo dormida, seguía enterrada en lo más profundo. Se había hecho la cama traicionando nuestro matrimonio. Ahora podía tumbarse en ella. Deja que recoja sus cosas, madre, dijo cansado, evitando mi mirada acusadora. Mejor evitar otra escena. Carolina resopló molesta, pero siguió obstinada, bloqueando la puerta. Suspirando, la esquivé con brusquedad. Su grito ahogado me siguió mientras avanzaba por el pasillo hasta el estudio cerrado. Saqué la llave del bolso con dedos temblorosos y la introduje en la cerradura, vengativa. Como era de esperar, el despacho estaba completamente desordenado. Papeles esparcidos, cajones abiertos al azar y restos de mis pertenencias perdidas esparcidos por el suelo. Vi mi portátil debajo de una silla y lo guardé rápidamente en el bolso. Cuando me di la vuelta para marcharme, me detuve, sorprendida por el caos. Algo no encajaba. Las maletas de Carolina, la habitación desordenada. Algo mucho más oscuro se escondía bajo la superficie.
Rodeé la habitación despacio, fijándome en los detalles que se me habían escapado durante mi furioso frenesí empacador de ayer. Extractos bancarios y billetes sin abrir ensuciaban el suelo junto a llamativos recibos de joyerías. Mi instinto de investigadora, dormido desde mis tiempos de abogada de divorcios, se activó y ordenó metódicamente los papeles. Surgió un relato estremecedor. Gastos excesivos muy por encima de nuestras posibilidades, solicitudes frenéticas de tarjetas de crédito claramente denegadas, advertencias finales de ejecución hipotecaria por parte del banco. Balanceándome sobre mis talones, luché por asimilar esta nueva realidad. Además de las revelaciones de ayer, Miguel no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que sus gastos imprudentes nos habían llevado a la ruina económica sin que yo lo supiera. No me extraña que Carolina estuviera tan desesperada por echarme de su palacio perfecto. Apretando contra mi pecho las pruebas irrefutables, salí del estudio con un nuevo propósito. Miguel y Carolina me habían tomado por tonta, manipulándome como si fuera su marioneta personal. Pero el espectáculo había terminado. Esta víctima había encontrado su voz y pagaría con el infierno. Armada con las pruebas condenatorias bien guardadas en mi bolso, me dirigí hacia la puerta principal con la furia que me recorría las venas. Miguel y Carolina me habían tratado como a un peón desechable durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de que su despreciable red de mentiras se viniera abajo. Carolina me bloqueó el paso cuando intenté pasar a su lado, clavándome las uñas en el antebrazo. ¿A dónde crees que vas con esos documentos privados?, siseó. Solté el brazo y me acerqué a su cara pellizcada. Primero, no vuelvas a tocarme. Segundo, tus registros financieros dejaron de ser privados cuando usaste mi nombre para pedir préstamos masivos. Me llevo estas pruebas y me pongo en contacto con mi abogado de divorcios. Miguel se acercó corriendo, con los ojos cansados abiertos por el pánico. Ramona, por favor, sé razonable. Estamos pasando por un problema temporal de liquidez, eso es todo. Mamá ya ha hecho arreglos para cubrirlo. Sus perogrulladas solo avivaron mi rabia. Oh, así que robar mis cuentas personales sin consentimiento y acumular deudas secretas en las tarjetas de crédito constituye solo un problema menor en tu libro? Me burlé con amargura. He visto las solicitudes denegadas y los avisos finales de ejecución hipotecaria, Miguel. Tus mentiras se acaban aquí. Miguel palideció, mientras los labios pintados de Carolina se aplanaban en una línea dura, sus ojos brillantes disparando dagas. Casi me reí al ver cómo el buitre perfectamente peinado parecía una gallina con las plumas alborotadas. Está claro que no comprendes la gravedad de la situación, me dijo Carolina. Mi hijo se enfrenta a la ruina económica. Si esto se sabe, ¿es realmente necesario arrastrar el nombre de nuestra familia por el fango solo para satisfacer una mezquina fantasía de venganza? La ira me recorrió las venas. Esta mujer se atrevía a insinuar que yo inventaría delitos financieros solo por venganza. Antes de que pudiera replicar, siguió a la carga, apretando a Miguel contra su huesudo pecho. Todo lo que hizo mi hijo fue intentar mantener un estilo de vida del que usted disfrutó ávidamente de sus frutos durante años. ¿Y cómo le pagas esa generosidad? Sacando a la luz sus comprensibles errores para hundirnos a todos por despecho. Miguel se zafó suavemente de su agarre como una garra. Ramona tiene derecho a estar enfadada, madre, dijo cansado, negándose a mirarme a los ojos. Debería haber sido sincero sobre nuestra situación desde el principio. Me crucé de brazos, impasible ante su tibia muestra de responsabilidad. Bueno, ya es demasiado tarde para eso. Esta tarde me pondré en contacto con mi abogado para solicitar el divorcio, y no dudaré en revelar las pruebas del fraude. La huesuda mano de Carolina voló hacia su garganta de forma dramática, mientras Miguel se desplomaba contra la pared. A pesar de todas sus pretensiones de poder y control, un tufillo a consecuencias les hizo temblar en sus caros zapatos de cuero italiano. Patéticos. Me adelanté hasta que solo unos centímetros me separaron de los ojos desorbitados de Carolina. Estas son tus opciones. Puedes impugnar el divorcio y hacer públicas estas pruebas, destruyendo lo que queda de tu apellido y tu fortuna. O puedes firmar los papeles que me proporcionan un acuerdo razonable y rezar para que tenga piedad y guarde silencio. Me alejé a grandes zancadas, con los tacones resonando en el suelo pulido.
En la puerta principal, me detuve sin darme la vuelta. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. La pesada puerta de roble se cerró tras de mí con aire definitivo. Me puse al volante y me temblaron las manos al arrancar el motor. Ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, comprendí la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Me había enfrentado frontalmente a mi marido embustero y a mi suegra manipuladora, y en lugar de hacerme la víctima como ellos esperaban, había tomado el control y había dictado las condiciones para seguir adelante. Se acabó el acobardarme o encogerme para adaptarme a sus retorcidas expectativas. El felpudo que habían pisoteado tan alegremente por fin exigía respeto. Cuando atravesé las imponentes puertas para entrar en la tranquila calle de las afueras, vislumbré el rostro mullido de Julián asomando por el parabrisas trasero. Se me hizo un nudo en la garganta. En el caos de aquel hogar tóxico, casi me había olvidado de mi dulce gato atigrado. Una sensación desconocida me punzó detrás de los párpados. Me los aparté con fiereza mientras aceleraba por la carretera arbolada. ¿Cómo había podido dejar a mi fiel compañera, mi única fuente de consuelo durante muchas noches solitarias, sola con aquellos monstruos? ¿Qué clase de guardián abandona así a su indefenso gato? Mis manos apretaron el volante con fuerza, recelando de mí misma. Ya habría tiempo de lamentarse más tarde. Ahora mismo necesitaba concentrarme y ceñirme al plan. Resolvería mis asuntos con rapidez y eficacia antes de liberarnos a los dos de esta situación tóxica. Pronto, el dulce Julián y yo estaríamos lejos, empezando de cero en un lugar donde nadie supiera nuestros nombres. Solo una mujer y su gato contra el mundo. Aterrador, sí, pero cualquier cosa parecía mejor que seguir atrapados en esta retorcida red de traición y mentiras. Habían pasado 2 semanas desde que salí furiosa de la guarida de mentiras de Miguel y Carolina. En aquel momento, nos había reservado 2 billetes de ida lejos de esta ciudad y de su superficial escena social, en algún lugar donde pudiera rehacerme sin ojos críticos que siguieran cada uno de mis movimientos. El divorcio avanzaba rápidamente ahora que Miguel había accedido a mis exigencias, tal vez con la esperanza de que me mostraría clemente si jugaba limpio. Pero no albergaba ninguna simpatía equivocada por el hombre que me había engañado y utilizado durante años. Sus súplicas de que le diera otra oportunidad me sonaban vacías cuando pensaba en todas las noches que había llorado hasta quedarme dormida, preguntándome qué había hecho mal y por qué no conseguía quedarme embarazada, por mucho que lo intentáramos. Al menos, me producía una sombría satisfacción ver cómo su imperio de mentiras se desmoronaba sin mis contribuciones económicas y mis contactos sociales. Los negocios de Miguel se agotaron rápidamente bajo el escrutinio de los inversores sobre algunas discrepancias contables. Su intrigante madre fue expulsada del consejo de administración y perdió su puesto de poder dominante. Siempre había dado prioridad a los beneficios sobre la ética. Ahora, con sus trapos sucios aireados como sábanas mohosas, el apellido Jennings solo atraía miradas de reojo y cotilleos en voz baja en lugar de envidia. Que les vaya bien. Que vuelen los buitres y desciendan los lobos. Ellos hicieron esta cama, y ahora podían tumbarse en las ruinas que quedaban. El día antes de mi partida, me encontré conduciendo de mala gana más allá de la calle sin salida que una vez condujo a tan gran casa de mentiras. Una sombría satisfacción me inundó al ver las imponentes puertas de hierro forjado, ahora obstruidas con sombríos carteles de desalojo en lugar de lujosos jardines. Pero al acercarme, vi a una anciana que permanecía sola con su maleta en la acera, marcando salvajemente algún número. Cuando se dio la vuelta, el reconocimiento me golpeó en las tripas. La presencia dominante de Carolina se había reducido a un caparazón frágil y derrotado de lo que había sido. Su arrogancia se había derrumbado junto con el imperio financiero del que estaba tan orgullosa. Una punzada incómoda se agitó en mi pecho antes de sofocarla. No le debía nada a aquella mujer, y menos aún compasión o lástima. Su despiadada ambición la había conducido hasta allí. Mi intención era seguir conduciendo, dejando a Carolina rodeada por las ruinas de todo lo que sus viles complots habían construido. Pero Julián maulla ruidosamente, mirándome con ojos implorantes. Maldiciéndome por ser un tonto de corazón blando, me detuve en la acera y bajé la ventanilla del pasajero. ¿Necesitas ayuda?, pregunté sin más, aún sin querer mostrar calidez a pesar de sus circunstancias. Carolina se sobresaltó al oír mi voz y se recompuso a toda prisa.
Tuvimos que desalojar el local para que el banco pudiera hacer inventario para la subasta, dijo rígida. Suspiré. Ni siquiera ahora soy capaz de pedir ayuda sin más. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Sus dedos jugueteaban con su ostentosa alianza. Los impresionantes diamantes parecían ahora llamativos y excesivos. Iba a quedarme con mi primo Gerald por el momento, pero parece que su hospitalidad ha caducado. Mi boca se aplanó en una fina línea. Incluso su propia familia estaba harta de lidiar con las consecuencias de sus maquinaciones, y Miguel claramente no estaba para ocuparse de su desastrosa madre. Otro maullido impaciente se decidió por mí. Pon tu bolsa en la parte de atrás junto a Julián. Puedes quedarte conmigo hasta que se te ocurra otra cosa. La sorpresa centelló en sus rasgos tensos. Es un gesto bastante inesperado después de todo. Me encogí de hombros, sin ganas de volver a hablar del pasado. De todas formas, mañana me voy de la ciudad. Considéranos compañeros de piso temporales. Dejé entre nosotros el plazo implícito de 24 horas o menos. El trayecto hasta el pequeño coche de alquiler transcurrió en silencio hasta que entramos en el descolorido aparcamiento. Carolina observó la pintura agrietada y las tejas faltantes con desagrado apenas disimulado. Tiene cierto encanto rústico, aventuró sin mucho entusiasmo antes de seguirme al interior. Me dediqué a servir la comida a Julián, que enseguida se encariñó con nuestro nuevo huésped. Mientras tanto, Carolina se demoró torpemente antes de sentarse en el borde del sofá. Nuestra forzada intimidad parecía real después de más de una década de frío desprecio por ambas partes. Más tarde, mientras recogíamos las sobras de la comida para llevar, la cortés conversación dio paso a sinceras reflexiones sobre el futuro, tal vez impulsadas por la botella de vino que había desenterrado. Descubrí el sueño de Carolina de enseñar música algún día. A su vez, confesé mi ardiente deseo de mudarme a algún lugar cálido y soleado, lejos de la pecera social de aluminio, para dedicarme a la jardinería. Durante unas horas extrañas, solo fuimos dos almas dándole sentido al naufragio de la vida, sin la historia de heridas y rencores que nos separaba. Pero el vino se acabó, junto con nuestra frágil camaradería, y nos fuimos a dormir. Las incertidumbres del mañana volvieron a cernirse sobre nosotros como un peso de plomo. A la mañana siguiente me desperté sobresaltada, olvidándome momentáneamente de mi inesperado huésped. El aroma del café recién hecho me sacó de la estrecha cocina. Carolina estaba de pie, rígida, junto a los antiguos fogones, con mechones de pelo gris que se escapaban de su peinado, normalmente inmaculado. «Espero que no te importe que me tome la libertad de preparar el desayuno», dijo con incertidumbre. Me encogí de hombros y acepté la taza que me ofrecía. «Gracias. De todas formas, no soy muy buena cocinera». Mientras comíamos yogur y granola en un silencio incómodo, reflexioné sobre esta situación surrealista. Ayer mismo, Carolina era un icono de la alta sociedad. Hoy estaba humillada y a la deriva, refugiada en mi modesto apartamento. Al destino le encantaban los giros poéticos. La reina altiva destronada y dependiente de una princesa a la que había despreciado durante años. No pude evitar sentir un ligero zumbido de Schadenfreude al ver a Carolina, vestida con el Chanel desaliñado de ayer, hacer muecas ante los anticuados electrodomésticos de aguacate. Recogí los platos con brusquedad, ansiosa por escapar de aquella extraña familiaridad. Carolina se quedó en la mesa mordiéndose el labio. ¿Has pensado en lo que viene después? Después de que sus palabras tácitas pesaran entre nosotros, después de que ella se marchara, después de que yo me mudara para empezar de cero, después de que la última cuchilla de guillotina del divorcio me separara de la única vida que había conocido durante 12 años, fregué los platos con más fuerza, evitando su mirada penetrante mientras fingía fascinación por un poco de huevo atascado. La verdad era que me resistía activamente a mirar demasiado lejos por el solitario camino de la soltería que se extendía ante mí. A pesar de todo, un dolor punzante se apoderó de mi corazón al imaginar que nunca volvería a ver la sonrisa torcida de Miguel a primera hora de la mañana, ni a oír su canto desafinado en la ducha. A través de la traición y el engaño, partes de mí seguían aferrándose al reconfortante refugio de nosotros. Por supuesto, no podía confesarle estos débiles sentimientos a Carolina. Carraspeando bruscamente, me volví hacia ella con forzada convicción. Tengo un vuelo reservado a Arizona para hoy más tarde.
Una vez allí, empezaré a buscar trabajo para poder permitirme una pequeña casa solo para Julián y para mí. Mi voz se entrecorta ligeramente al pronunciar nuestros nombres. Con el tiempo, puede que vuelva a intentar salir con alguien. Pero por ahora me basta con vivir sencillamente, sin gente tóxica a mi alrededor. Esperaba que Carolina se estremeciera ante aquella puya apenas disimulada. En cambio, sus ojos se suavizaron con lo que parecía extrañamente empatía. El futuro suele ser más turbio de lo que prevén nuestros mejores planes, dijo lentamente. Quizás si yo hubiera adoptado tu apertura a posibilidades inesperadas hace años, las cosas habrían sido muy distintas. Alcé una ceja escéptico, seguro de que era un intento transparente de disminuir su culpabilidad. Pero Carolina levantó la mano. No me debes nada, y menos una audiencia para mis lamentaciones. Baste decir que el orgullo y el miedo a la vulnerabilidad me cegaron ante lo que de verdad importaba hasta que fue demasiado tarde. Bajó la mirada, parpadeando rápidamente, mientras yo me movía con torpeza. Me había armado de valor para enfrentarme una vez más a la altiva indiferencia de Carolina, solo para sentirme desconcertada por aquella muestra de humildad. Pero llené el silencio con vacilación, expresando una pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué te caí tan mal desde el principio? Lo intenté todo para ganarme tu aprobación y hacer feliz a Miguel. Mi voz se quebró patéticamente al oír su nombre. Demasiada indiferencia. Carolina pareció replegarse sobre sí misma y, por primera vez, vislumbré indicios de una pesada carga que lastraba su postura de vara de carnero. Representabas la calidez, la espontaneidad y la sinceridad, todo aquello con lo que perdí el contacto hace tiempo en mi búsqueda de la imagen familiar perfecta. Miró por la ventana sucia. En lugar de inspirarme para volver a conectar con la alegría de vivir, tu vitalidad no hacía sino magnificar mi propio aislamiento. Así que busqué disminuir lo que envidiaba. Su conmovedora confesión aterrizó entre nosotros con el peso de un guante lanzado, inesperado pero imposible de ignorar. Me hundí lentamente en una silla que crujía, con los hombros caídos, demasiado agotada para siquiera invocar la ira por tantos años perdidos encadenada a sus inseguridades y juicios retorcidos. Tal vez sintiendo mi fatiga, Carolina me tocó ligeramente el hombro. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro nos espera. Lo que decidamos llevar adelante o dejar atrás. Con ese enigmático comentario, se retiró en silencio al cuarto de baño, dándome espacio para procesar esta revelación tan esperada. A través de la mugrienta ventanilla, vislumbré mi coche repleto de dos vidas unidas al azar, con el único objetivo de distanciarme de las ruinas de la experiencia. Armándome de valor, susurré una promesa, una vida que aún podía arreglar. Cerré la cremallera de mi abultada maleta con decisión, escudriñando la estrecha habitación en busca de algún objeto de última hora. Hoy era el final, el cierre de un capítulo lleno de traición, angustia y, finalmente, empoderamiento. Pronto, Carolina y yo nos separaríamos en el aeropuerto para embarcarnos en futuros inciertos que ya no implicaban enredos tóxicos. Carolina estaba elegantemente sentada en el sofá, aunque su atuendo, normalmente perfectamente planchado, estaba arrugado tras una noche en el sofá. Dudé, con la sensación de que debía decir algo, pero sin saber a qué atenerme después de la emotiva conversación de la noche anterior. Antes de que el incómodo silencio se prolongara demasiado, mi móvil se iluminó con el atractivo rostro de Miguel. Aún en conflicto por ver su sonrisa todos los días en mis fotos, silencié la llamada. No le debía nada más, sobre todo en mi último día en esta ciudad dejada de la mano de Dios. «Déjame adivinar, ¿otra patética súplica de reconciliación?», preguntó Carolina secamente. Cuando asentí, su boca se aplanó en una línea dura. Está claro que las consecuencias de su aborrecible comportamiento aún no han penetrado del todo en ese grueso cráneo. Si cree que las palabras dulces pueden borrar el pasado. Su crítica me irritó un poco. El engaño de Miguel no invalidaba más de una década juntos, cuando a veces todavía me resbalaba y pensaba en él como en mi compañero y no como en mi futura ex. Al notar mi vacilación, Carolina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Ramona, escúchame. Los hombres como Miguel nunca cambian. Simplemente encuentran nuevas víctimas una vez que la actual se resiste a que la utilicen y le mientan. Te mereces algo mucho mejor,
y no permitiré que tires por la borda este nuevo comienzo por culpa de un anhelo equivocado por un hombre incapaz de valorar tu hermoso espíritu. Su pasión me desconcertó. Carolina despreciaba la vulnerabilidad. Prefería manipular los escenarios desde la sombra. Esta feroz demostración reveló destellos de la protectora maternal que mantenía oculta bajo la ambición y el control con cara de piedra. Ver la calidez que emanaba de alguien a quien durante mucho tiempo había tachado de villana gélida me sacudió y me conmovió. En lugar de lidiar con sentimientos complejos, me enderecé enérgicamente y cogí la maleta. Debemos irnos, aún tengo que dejarte en el aeropuerto. El trayecto en coche transcurrió rápido mientras evitábamos temas delicados o planes de futuro. Pero al llegar a la bulliciosa acera de la terminal, la melancolía seguía impregnando el reducido espacio. Era poco probable que nuestros caminos volvieran a cruzarse después de hoy. La nostalgia parpadeó brevemente por los amigos que podríamos haber sido en otras circunstancias antes de que la sofocara. No tenía sentido enredarse en suposiciones infructuosas. Me bajé y cogí su pequeño bolso del asiento trasero, mirándonos a los ojos por última vez. Los ecos del pasado flotaban fantasmagóricamente entre nosotros. Años de rivalidad y resentimiento se habían desvanecido en cansancio y arrepentimiento a la luz de la agitación del presente. Sorprendiéndonos a ambos, di un paso adelante y abracé brevemente el frágil cuerpo de Carolina, sintiendo los afilados omóplatos bajo mis palmas. Ella se apretó con fuerza durante un suspiro antes de levantarse con severidad. Sus labios temblaron ligeramente con un mudo movimiento de cabeza y luego caminó enérgicamente a través de las puertas correderas sin mirar atrás. Al verla partir, exhalé lentamente, sintiéndome inesperadamente más ligera y extrañamente en paz. El viejo buitre amargado se había enfrentado a su merecido ajuste de cuentas, pero la mujer rota que avanzaba con cautela hacia un futuro incierto parecía ahora liberada de sus antiguas ataduras de perfeccionismo. Permanecí unos instantes más en el coche al ralentí, con la mirada perdida en los bulliciosos carriles de tráfico. Entonces, Julián maulló insistentemente desde su transportín, sacándome de mis pensamientos. Nos esperaba una nueva vida, lejos de este lugar de fantasmas y sombras. Tras dejar a Julián en la zona especial de embarque de mascotas, con estrictas instrucciones de cuidado personalizado, me dirigí a las abarrotadas colas de seguridad. Pero apenas 20 pasos después, unos mocasines pulidos y familiares aparecieron en mi visión periférica. Me detuve bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo se atrevía a tenderme una emboscada aquí, cuando yo había dejado perfectamente claros mis deseos de que no hubiera contacto? Giré lentamente para encararme a Miguel, sintiéndome salvajemente satisfecha cuando su semblante de aplomo innato vaciló bajo mi fulminante mirada. Las semanas siguientes a mi marcha habían pasado factura. Su traje de Armani colgaba de su cuerpo demacrado y la barba de 3 días salpicaba su mandíbula, normalmente lisa. Pero me atrincheré firmemente tras los amargos recuerdos de sus despiadadas traiciones y me erguí con rigidez. Pasé a su lado sin decir una palabra, negándome a participar en aquel enfrentamiento o a dejarme manipular una vez más por sus excusas y perogrulladas. Pero su mano me agarró suavemente de la muñeca, deteniendo mi furioso ímpetu. Ramona, espera, por favor. Sé que no me debes nada después de lo despreciablemente que he actuado, pero una vez significamos demasiado como para que todo acabe tan amargamente sin un cierre. Escúchame y aceptaré cualquier decisión que tomes. Vacilé. Su sencilla dignidad contrastaba fuertemente con sus enérgicas negativas anteriores. Al percibir mi vacilación, Miguel nos guió suavemente hasta una sala de espera vacía. Su familiar aroma a tierra me distrajo brevemente antes de que me sorprendiera a mí misma acercándome instintivamente. Se acabaron los autoengaños. Le escucharía, pero mi antiguo príncipe había perdido para siempre el privilegio de mi confianza. Me acomodé de mala gana frente a él, crucé los brazos y esperé. Miguel jugueteaba con su alianza de plata, armándose de valor bajo mi mirada expectante. Cuando el silencio se hizo insoportable, le pregunté impaciente: «Bueno, tú insististe en esta intrusión, así que habla». Se pasó una mano por el pelo prematuramente canoso. «Te mereces toda la verdad sobre ella, sobre todo». Mis uñas tallaron medias lunas en las palmas de mis manos.
Las heridas aún estaban tan abiertas que incluso su pronombre se sentía como zumo de limón, resaltando mi patética incapacidad para seguir adelante por completo. Al percibir mi fragilidad, los ojos de Miguel se suavizaron. Ramona, ella nunca importó, no como tú. Solo fue una estúpida conquista para volver a sentirse joven, con demasiado alcohol y atenciones halagadoras. Le corté bruscamente. Tu acínica crisis de los 40 no justifica la elección deliberada de la infidelidad. Desperdiciaste unos años preciosos que no podemos recuperar. Mi voz se quebró en la última palabra. Tienes toda la razón. Nada perdona lo que hice. Miguel me miró suplicante a los ojos. Pero lo más difícil de admitir ha sido enfrentarse a la razón subyacente por la que esta imprudencia se sentía tan imperiosa. Respiró entrecortadamente. Me aterrorizaba la idea de estar ahí para ti emocionalmente después del último aborto. Me resultaba más fácil escaparme a los bares a altas horas de la noche que luchar contra el fracaso de ser tu marido. Una compasión inoportuna me remordía la conciencia. Al oír la profundidad de sus demonios privados ante mí, apreté la mandíbula con firmeza. Su debilidad no exoneraba una traición profundamente cicatrizante. Sintiendo que aún no se había ganado el derecho a mi absolución, Miguel se inclinó hacia adelante con urgencia. Aquel día que te desmayaste en el vestíbulo e ignoré 10 mensajes de pánico de Julián para irme con ella en su lugar. ¿Qué clase de hombre abandona a su mujer inconsciente y sangrando? Sus anchos hombros se estremecieron con una emoción rara y vulnerable. La aventura terminó esa misma noche, una vez que la culpa anuló la emoción de una pretendida huida. Pero como un cobarde, redoblé los secretos en lugar de confesar. A pesar de mí misma, lágrimas calientes recorrieron mi rostro ante la insoportable imagen. Al ver mi angustia, extendió con cautela una mano tentativa. Cuando no la aparté, envolvió mis dedos helados en un calor consolador. Ramona Jennings ha sido mi ancla inquebrantable a través de trabajos perdidos, muertes familiares, todo. Sus pulgares trazaron suavemente mis nudillos. Destruí todo lo bueno por mi propia debilidad al fallarte, y no hay palabras que puedan curar ese dolor. Me apretó las manos suavemente, mirándome a los ojos con una sinceridad desgarradora. Solo necesitaba que supieras tu inconmensurable valor antes de que nuestros caminos se separaran para siempre. Miré sin ver por encima de su hombro, luchando desesperadamente por apuntalar unas defensas que se desmoronaban ante aquella tierna embestida. Pero Miguel malinterpretó mi silencio y se retiró precipitadamente. Perdona mi egoísmo por retenerte más tiempo. Te deseo toda la alegría y la paz que te mereces. Me hizo ponerme en pie antes de que cediera a la atracción magnética a la que me había resistido durante interminables semanas solitarias y le agarrara la muñeca sin palabras. Nuestras manos unidas hablaban de fantasmas persistentes no del todo ejercitados, a pesar de nuestras decididas intenciones de alejarnos enteros y curados. Ven conmigo a comer antes de mi vuelo, susurré con voz ronca. A los dos nos vendría bien la compañía. Sus ojos se iluminaron con notas de esperanza irreprimible que se clavaron traidoramente en mi cansado corazón. Caminamos lentamente por las terminales iluminadas con colores chillones, con las manos entrelazadas, en una intimidad familiar que me reconfortaba y me penetraba después de tantas noches de silencio y lágrimas de rabia estranguladas en la almohada. Mientras permanecíamos en este apacible ojo en la tormenta de la separación, me atreví a reconocer lo perfectamente que nuestras manos seguían encajando, aunque solo fuera por unos momentos robados. Pero al cruzar el bullicioso vestíbulo de salidas, la realidad me invadió cuando mi terminal parpadeó insistentemente en la pantalla. Me quedé a regañadientes, aferrándome a estos últimos granos de antes de que nos fuéramos para siempre. Con una fuerza que nos sorprendió a ambos, le abracé con fiereza, transmitiéndole sin palabras ecos de dolor por los sueños destrozados y el perdón aún en construcción. Sus labios rozaron mi pelo, posándose ligeros como una pluma, como una bendición. Camina hacia adelante con esperanza, susurró Miguel, con los ojos sospechosamente brillantes. Dio un paso atrás y levantó una mano en señal de despedida silenciosa. Caminé con paso firme hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Pero cuando los motores del avión rugieron, apreté la palma de la mano contra la ventanilla, imaginando su firme silueta esperando abajo, hasta que la distancia nos convirtió de nuevo en extraños.
Miré por la mugrienta ventanilla del autobús mientras el desierto de California se retiraba, revelando vistas salpicadas de saguaro bajo cielos cerúleos. El ardiente sol del Golden State acababa de ocultarse tras los escarpados picos rojos. Sonreí suavemente, sintiendo que las posibilidades se agitaban en mi interior como aquellas flores silvestres que había visto, cubiertas por la carretera, evitando por los pelos la desolación marrón. Este descolorido Greyhound estaba a kilómetros de distancia de la ilusión privilegiada de mi vida anterior, cuando las escapadas espontáneas de fin de semana significaban reservar una lujosa suite en un resort con la tarjeta negra de Miguel, en lugar de dormitar erguida con manchas dudosas en asientos de vinilo rasgados. Sin embargo, nunca me había sentido más libre que con el viento azotando a través de las ventanas agrietadas mientras abrazaba una postal desgastada con un anuncio de apartamento rodeado a toda prisa. El anuncio que había memorizado obsesivamente era de una acogedora casita de un dormitorio en las afueras de Tucson, con vistas a bosques de saguaro y senderos bañados por el sol. Para poder pagar los $750 del alquiler mensual, tendría que depender de la pensión alimenticia de Miguel durante un tiempo más, hasta que encontrara un trabajo fiable. Sabía sin preguntar que Carolina se las apañaba en botes salvavidas temporales similares. Fueran cuales fueran los acuerdos que nuestros abogados habían arrancado al antiguo Imperio Jennings, el orgullo tendría que hacer frente a las necesidades por el momento. Mi liberación impulsiva de la seguridad tóxica tenía que trascender la toma de decisiones basada en el miedo. Me negaba a conformarme con trabajo sin sentido solo por el sueldo. Ansiaba espacio para redescubrir mis pasiones. Mientras el estrecho autobús recorría las angostas y polvorientas calles del centro de Tucson al caer la noche, me asomé, buscando puntos de referencia familiares en la lista de internet. Mi ansiosa mirada no tardó en divisar el roble tallado que marcaba mi destino. Rápidamente bajé mis gastados petates, empujando a los borrosos pasajeros y recogiendo a un aullante Julián. Le murmuré entusiasmada mientras salíamos a la acera agrietada, respirando el aire perfumado de creosota y salvia. El prometido roble tallado se alzaba orgulloso entre dos casas de adobe achaparradas que parecían fundirse con el propio desierto. Mi nuevo vecino tenía una acogedora campana de viento hecha a mano que colgaba de unas ramas nudosas y tintineaba alegremente con la brisa cálida. Más abajo, en la polvorienta calle, las luces aún ardían acogedoramente en las ventanas bajas mientras las familias terminaban de cenar, con débiles risas y ladridos de perros que resonaban en el somnoliento vecindario. Me armé de valor y me dirigí al pequeño dúplex amarillo mostaza, escondido en la parte de atrás, con flores rebosando de barriles oxidados que flanqueaban la puerta turquesa. Mi nueva casera, Sandra, apareció al oír el crujido de la grava bajo mis pies y su rostro, profundamente curtido y delineado, esbozó una sonrisa brillante y acogedora. Ramitas de lavanda seca entretejidas en finas trenzas se desparramaban por su desteñida blusa de campesina mientras me atraía en un abrazo inesperado, con aroma a salvia dulce y harina de maíz. Ramona, es maravilloso que hayas llegado a salvo, corazón. No seas tímida ahora. Entra, entra. Tengo tu unidad lista para ocupantes grandes y pequeños. Su voz musical contenía ecos del multicultural suroeste, mientras cogía en brazos a Julián y le arrullaba con sonidos sin sentido. Mis hombros ansiosos se relajaron ante su fácil afecto, y en 15 minutos, todas mis pertenencias terrenales estaban cómodamente metidas en la amorosamente decorada habitación de un dormitorio con vistas a fragantes flores y arbustos florecientes llenos de pájaros. Sandra me enseñó con orgullo el reluciente horno y el ruidoso frigorífico que había comprado de segunda mano, pensando especialmente en mí antes de llenarme las manos de tamales caseros y marcharse con otro fuerte abrazo. Sola en el minúsculo refugio, la emoción me inundó mientras me hundía en el sofá acolchado, con la mirada perdida en las paredes azules y los vibrantes cuadros que las adornaban. Después de tantos años existiendo con elegancia a la fría sombra de Carolina, por fin estaba en casa, en un lugar que sentía completamente mío para alimentar el crecimiento en lugar de encogerme en busca de aprobación. No me molesté en luchar contra las lágrimas de agradecimiento. Dejé que fluyeran libremente para limpiar viejas heridas y que algo fresco y resistente pudiera echar raíces. Incluso el rostro enmarcado de Miguel sonriendo desde mi mesilla de noche ya no me oprimía el corazón como antes, sino que era un recordatorio agridulce de que las estaciones cambian.
pero la esencia de lo que somos permanece si cultivamos la verdad en nuestro interior. Acurrucada bajo un edredón, viendo salir la luna con Julián ronroneando suavemente a mi lado, hice una promesa silenciosa. Nunca más nadie dictaría mi valor o mi potencial. Por fin había elegido vivir en lugar de sobrevivir, aceptar la desordenada evolución de la vida en mis propios términos, con los brazos abiertos. Las incógnitas del mañana ya no despertaban miedo, sino expectación, floreciendo como esas flores silvestres del desierto que se atreven a florecer contra la adversidad. Esta noche, simplemente he descansado en mi decisión de prosperar libremente bajo el ilimitado cielo del oeste, lista para recibir un nuevo amanecer.